Bueno, ahora sí, ya hicimos el anticipo hace un ratito. Nuevamente saludo a nuestro economista de cabecera, el doctor Luis Anselmi, contador público nacional, licenciado en Administración de Empresas y en Economía. Para nosotros, @Luisito Anselmi. ¿Cómo estás, Luis? Nuevamente te saludo. ¿Qué tal, Judith? Buen día a toda la audiencia. Bueno, se te extrañaba, como te dije antes. Yo también. Sí, bien. Hacía mucho no hablábamos. Bueno, acá tomé apunte de tu anticipo y las trabas del arreglo con el FMI parece una telenovela turca, me da la impresión. Sí, son ofertas contra ofertas y es de no terminar más. El Fondo Monetario exige cosas lógicas de un país normal para que crezca, como por ejemplo le han puesto que como un tope, no sé si tope tan drástico de inflación, pero que se baje. Tenemos una inflación de este año, se pronostica un 60, un 70% de inflación real, ¿no? Y bueno, el Fondo Monetario quieren que la bajen, no está sucediendo eso por un lado. Después quieren que hagan un ajuste en las tarifas. Recuerdo que en la provincia de Buenos Aires solamente paga, por ejemplo, de luz o de otros servicios, solamente el 25 al 27% del costo real que tiene esa tarifa, por ejemplo, la luz, ¿sí? Y el resto lo pagamos el resto del país, digamos, ¿sí? Sí. En realidad el problema mayor está en Buenos Aires, pero bueno, el Fondo Monetario exige que se haga un ajuste real de tarifas, pero que sea realmente real, o sea, que no, que se ajuste la tarifa, que suba la luz, por ejemplo, exigen un 70% por un lado, y por el otro lado subsidian a la gente emitiendo dinero con ese 70%. Entonces es un ajuste mentiroso, claro. Porque por un lado ajustan una tarifa y por el otro lado están emitiendo dinero. Pero, ¿sí? perdón, pero ¿qué bolsillo de un trabajador argentino puede bancarse un aumento de un 70% de una tarifa? Totalmente, por eso mismo es una locura. Yo sigo diciendo que este gobierno no tiene un plan productivo de generar más empleo, la tarifa se tiene que ajustar, lo que tienen que mejorar son los sueldos, ¿sí? Bueno, entonces, vos lo estás si mirando desde otro punto de vista, pero yo digo, hoy, ¿cómo podemos hacer si te suben un 70% la luz que consumís? Totalmente, es imposible para un trabajador. Totalmente. En algún momento eso es una olla de presión, es cada vez peor, ¿me explico? Tiene que ir de la mano junto con un plan productivo. Le exigen que no, el Fondo Monetario exige que no ponga más impuestos, y ahora están poniendo un impuesto a bienes a las propiedades, o sea, subiendo la alícuota. Entonces eso desincentiva la producción, ¿sí? ¿Cómo es esto del impuesto a las propiedades? Contame, por favor. Quieren hacer un revalúo sobre los inmuebles para que se pague más bienes personales. Sí. ¿Sí? Entonces, todo eso desincentiva. Entonces, quieren es lo que yo sí digo siempre, el gobierno tiene que tratar de recaudar por mayor producción y no por mayor presión, ¿sí? Claro. Suena muy bonito y es así. Perdón, me quedé con lo del aumento de este impuesto, es decir, que si uno ya pagaba un impuesto, suponete, tenés un departamento que lo tenés como un ahorro para alquilar, ¿no? Exacto. De ahora en más que te lo van a, ¿cómo se dice? Reevaluar. Además de reevaluar, van a aumentar la tasa de la recaudación. Sí. ¿Sí? Y bueno, yo creo que Argentina tiene una oportunidad única ahora, que los commodities, que son los cereales, sí, trigo, soja, girasol, maíz, bueno, todos los que cotizan en el exterior, tiene precios históricos como aquella época que le tocó a Néstor Kirchner. Sí. La única contra es que la producción en Argentina este año, por la sequía y por factores climáticos como la piedra, es menor al año pasado. Uh-huh. Pero hago una aclaración: si no hubiese tanta presión tributaria, se podría producir más trigo. ¿Por qué digo más trigo y no otro cereal? Porque el trigo se siembra en una época diferente a la soja y al maíz. Se siembra en invierno. Es contraestación. ¿Cómo? ¿Contraestación? Exactamente. Entonces, uno no podría, si la Argentina quisiera sembrar más soja o maíz, no podría, porque no hay extensión de tierra, ¿sí? Sí. Pero en cuanto al trigo, al no superponerse con
la siembra de maíz y soja, podría sembrarse mayores extensiones y así recaudar más el gobierno, el pan saldría más barato, etcétera, recaudarían más retenciones, o sea, tiene oportunidades únicas. Y también tendría que aprovechar, si recauda tanto en reservas, hacer un fondo anticíclico. Eso significa que es guardar para la época de vacas flacas. Claro. No recaudo 100 y esos 100 los destino a dádivas. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene una oportunidad única. Dádivas son los planes, los... Totalmente, no estoy en contra de los planes sociales justificados y controlados, pero sabemos que no es así. ¿Sí? Y hablo de todos los gobiernos. Sí. Así que sería ideal eso. Bien. Pero bueno, vamos contra la corriente siempre, subiendo cada vez más impuestos, el asalariado y el trabajador cada vez le rinde menos en su bolsillo el dinero, y así es una bola de nieve de no acabar. Luis, me voy al otro de los temas que mencionaste en tu anticipo. Hablaste sobre el tema de la guerra Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia y las consecuencias que trae sobre la economía argentina, ¿es? Bueno, sí, totalmente. Así como en pasadas guerras, como por ejemplo las mundiales anteriores, los países buscan aliados de proveedores de armamento y de proveedores de alimentos, ¿sí? Sí. Y nosotros somos un proveedor de alimento mundial. Y Ucrania es el primer productor mundial en el ranking de girasol, ¿sí? Y Argentina produce girasol y otros commodities, otros cereales. Entonces, una oportunidad única. Lamentablemente, que estén en guerra, bueno, Argentina se beneficia con la suba de precios de estos cereales y estos commodities, ¿sí? Entonces, en cierta medida beneficia a Argentina porque va a recaudar muchísimo más impuestos. O sea, Argentina va a poder vender ahora el girasol que Ucrania no va a poder ofrecer al mundo. En cierta parte sí, tanto girasol, soja, maíz y todo eso. O sea, por una cuestión de oferta y demanda, sí. Los precios de los cereales suben. Uh-huh. ¿Dijiste girasol? Girasol está en número 1 en el ranking de girasol, Ucrania. También sí. produce maíz. No, pero vos dijiste que Argentina en cierta medida se beneficia por la venta del girasol. ¿Dijiste soja? Soja, maíz, trigo, todos los cereales que se exportan. Sí. Sí. Impresionante. Tenemos la contra, que así como suben el precio de los cereales, también nos suben el precio de los insumos para producirlo, como por ejemplo el combustible y los fertilizantes, que dependemos mucho del exterior. O sea, recuerdo a los oyentes que todos los insumos que se utilizan para sembrar estos productos son todos importados. Entonces, al sector agropecuario y también al sector agropecuario mendocino, que también tiene gran parte de productos de costos del exterior, no es beneficioso que el dólar suba tanto, no es beneficioso que suba el combustible y todo eso. Así como sube el precio de los commodities, también suben su costo de producción. Claro, totalmente. Pensar en toda la actividad vitivinícola que tiene insumos importados. Sí, o sea, el tema del dólar es... Los fertilizantes todos. Terrible, digo, para un productor vitivinícola, por más que sea el dólar oficial o el dólar, todos los tipos de dólar que vos nos explicaste en algún momento. Bueno, y ya que hablamos del dólar, recién en el anticipo decías un dólar que estuvo planchado, incluso llegó a bajar. Exactamente. El dólar blue estamos hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, llegó a bajar y las causas son las siguientes. Ya salimos del periodo de vacaciones, ¿sí? Sí. ¿Te acordás que yo por diciembre yo dije, bueno, ahora va a subir porque todos los años estadísticamente sube por una de las causas del periodo vacacional? Sí, bueno, sí. Ya ahora se terminó, entonces ya no se está demandando tanto dólar. Eso por una parte. Después la otra parte es por los precios de los commodities, entonces hay una gran expectativa y ya se está recaudando retenciones y aumentando las reservas. Entonces eso hace que tenga el Banco Central cierto respaldo en reservas para poder reaccionar ante una suba o ante una corrida bancaria, ¿sí? Entonces esto atrae un poco de calma. O sea, ¿es un buen indicador que el dólar esté planchado, incluso que haya bajado un poco? O sea, por lo general la inflación acompaña a la suba del dólar. Bueno, esta vez fue al revés. La inflación fue mayor a la subida del dólar. Sí.
porque si hubiese acompañado de la misma manera, el dólar blue debería estar en 300 pesos, ¿sí? Sí. Y bueno, la inflación subió más que el dólar. Está bueno que el dólar blue no suba, ¿sí? Pero tampoco está bueno que el dólar oficial esté tan bajo. ¿Me explico? O sea, el dólar oficial en 110... Claro, hay mucha diferencia. Es mucha diferencia, la brecha sigue siendo muy alta. ¿Y esto qué quiere decir? Que el dólar blue sigue alto y que el dólar oficial sigue muy bajo, ¿sí? ¿Hay una diferencia hoy de 90 pesos aproximadamente? Claro, es altísima. El dólar blue bajó, pero la brecha sigue siendo altísima. Sí. ¿Sí? O sea, la desconfianza sigue estando. Pero bueno, a buena hora que el blue bajó un poco. ¿Y vos qué crees que va a pasar? Yo sé que no tenés la bola de cristal, pero siempre... No voy a empezar con futurología, pero bueno, este es un mes clave también de arreglo con el Fondo Monetario, es un mes clave donde hay que refinanciar deuda y o pagar la cuota que debemos al Fondo Monetario. Entonces, bueno, dependiendo de eso también, que no sabemos qué va a pasar, va a depender la suba o baja del dólar. Lo que sí, el gobierno va a tener... recaudaciones de retenciones de los commodities, esto para poder mantenerlo o regularlo al menos. Sí, totalmente. Bueno, Luis, como siempre, súper completo. Aparte, hemos transitado por varios temas, desde el arreglo con el FMI, el dólar y las consecuencias de la guerra, y cómo de alguna forma Argentina se beneficia, ¿no?, con esta situación inaceptable en el año 2022, que volvamos a esta historia de la guerra, algo inaceptable. Muchas gracias, como siempre. Bueno, no, gracias a vos. Hasta luego. Un gustazo. Nos volvemos a hablar. No se pierda, doctor. No, por favor. Gracias, gracias. Luis Anselmi con nosotros. Los pueden encontrar en las redes como @LuisitoAnselmi.